El sentimiento de ira es un sentimiento que puede aflorar normalmente como respuesta a una sensación de amenaza. Es decir, queremos limitar esa amenaza que se presenta. La persona que siente ira quizás logra limitar esa amenaza, poner un límite quizás a otra persona en una determinada circunstancia. Hay una sensación de límite. Te permito llegar hasta acá, no tolero más. Hay algo de grados de tolerancia. Sin embargo, paradójicamente, es frecuente observar que la pérdida de control de la persona que entró en ira podría lograr el efecto contrario. Todo lo que pueda remitir a una pérdida de control es algo que sería importante ocuparnos. Quizás a vos no te sucede, quizás sabes de alguna persona o tenés cerca alguna persona que pueda tener este tipo de situaciones, explosiones, como lo quieras llamar, como lo quieras denominar. Ahora, sería importante diferenciar que hay quienes entran en este tipo de expresiones, situaciones, sentimientos límite de ira, pero existen otras personas, atención a esto que es muy importante, otras personas que tienen el comportamiento adquirido de simular la ira para lograr determinadas conductas en otras personas. ¿Se entiende? Personas que simulan la ira. Hay una frontera bastante difícil de discriminar, de detectar, de individualizar. Alguien que saca rédito de presentarse enojada frente a otras personas. Existen grupos que funcionan bajo esta dinámica. La persona que prefiere callar antes que discutir, quienes prefieren obedecer antes que pelear. Algo de rédito le proporciona a la persona y genera una conducta adquirida de desplegar este tipo de escenarios de supuesta ira. Es importante tenerlo en cuenta. Si sos una persona tendiente a la explosión, si genuinamente te ocurre, tened muy en cuenta que es un lujo que te puede costar caro, porque quizás alguna vez te salga bien y logres limitar una situación de amenaza. Sin embargo, la pérdida de control podría llevarte a consecuencias más serias y en lugar de limitar la amenaza, inclusive hasta amplificarla. Por supuesto, hay casos que verdaderamente en un instante fueron espontáneos, genuinos, incontenibles. La persona que sintió ira explotó, se manifestó de ese modo. Bien, quizás esto que estamos en este momento compartiendo te sirva para que cuando entras en este tipo de cosas recuerdes que el beneficio puede ser más pequeño y que los riesgos pueden ser más altos, al menos cuando reconquistás tu capacidad de racionalizar lo que estás haciendo. Obviamente no me estoy refiriendo a una persona que frente a un hecho inesperado
excepcionalmente en la vida tuvo una reacción de este tipo. O a personas que muy cada tanto han tenido este tipo de explosiones. Existen otras personas que van haciendo un modo de vivir en estos territorios. Y bueno, vamos haciendo las personas lo que podemos. Nunca en este programa nos orientamos a criticarte si esto te sucede, solo a poner sobre la mesa la distinción de algunas consideraciones para que veas qué te puede servir. Si estás cerca de alguien que sentís que en realidad manipula a través de este tipo de recursos, podrías intentar hablarlo fuera de un momento de discusión. Pedirle que te ayude. Expresar que es una dinámica que te agota y que te agobia. A veces pedimos ayuda y si del otro lado tenemos a alguien de buen corazón, comienza a hacer esfuerzos, aunque es verdad que cuando hay conductas adquiridas, revertirlo puede ser difícil. Pero son intentos que pueden resultar válidos. El intento de pedirle en un momento armonioso, cuando se puede establecer un diálogo y se pueden establecer puentes, tratar de construir juntos otro tipo de dinámicas. Hay otro tipo de sentimientos, ya no la ira, sino como, por ejemplo, la rabia. A veces sentimos rabia. Y la rabia la podemos describir con raíces distintas. Una raíz posible podría ser cuando tenemos limitada nuestra capacidad de aceptación de las cosas como son. ¿Cómo estás en este aspecto? ¿Cómo te sentís a la hora de aceptar las cosas como son? Cuando las personas nos resistimos, cuando no trabajamos nuestros grados de aceptación, el problema que tenemos no es solamente lo mal que nos sentimos, inclusive hasta en la posibilidad de resentirnos, de convertirnos en personas resentidas, lo confesemos o no, lo veamos o no, lo reconozcamos o no, frente a nosotros o frente a los demás. El problema, además de ese posible o hipotético resentimiento, es otro mucho mayor que está concatenado y que tiene que ver con la parálisis. Es decir, nos vamos autoparalizando. Parálisis remite a incapacidad de acción. La incapacidad de acción refiere a la incapacidad de salir de ese lugar en el cual estamos estacionados, hundidos. Resulta tan importante este punto. Fíjate que podríamos decir el tema sentir rabia. Y uno dice, bueno, ¿quién no ha sentido rabia alguna vez? Es un tema mucho más profundo.
Porque si sentís rabia, hay algo que lo sustenta. Y ese algo podría ser tu falta de capacidad de aceptación de la realidad. Existen personas que frente a temas triviales, cotidianos, sienten impotencia. Impotencia unida a incapacidad de resolver esos temas. Son como una gran cantidad de sensaciones y sentimientos que se agolpan para salir por una misma puerta, una puerta cada vez más estrecha, una puerta pequeña que podríamos llamar paciencia, tolerancia. Imagínate que tenés una serie de sentimientos agolpados que todos juntos quieren salir. La puerta no da abasto. ¿Esto sabés con qué tiene que ver? Con la dificultad de procesar tus propias emociones. Con la dificultad de comprender qué nos está pasando. Con una limitación que estamos percibiendo y no trabajamos en relación a cosas que nos están sucediendo. Cuando yo trabajo mi realidad, lo primero que estoy haciendo como condición, te diría, primaria, es animándome a revisar algunas cosas de mi vida. ¿Sabes la cantidad de veces que por miedo no revisamos aspectos de nuestras vidas? ¿Sabes la cantidad de veces que nos mueven, nos limitan, nos condiciona, nos proyectan nuestras propias cobardías? La cobardía que a veces sentimos no es una condición avergonzante, no es un elemento exclusivamente tuyo o mío. Las personas estamos igualadas en muchos aspectos que tienen que ver con las adversidades, con los desafíos que la vida por su propia naturaleza nos impone. Si sabemos que las cosas son difíciles y si lo admitimos, quizás bajamos nuestro grado de exigencia y quizás también descomprimimos cierta presión que nosotros mismos nos provocamos. La ansiedad por resolver determinadas cosas y resolverlas rápidamente o en tiempos muy exigentes, nos colocan en cierta situación cercana, próxima, fronteriza a la explosión. Y la explosión podría ser también la ira, o la explosión podría traducirse en un sentimiento de impotencia. Cuando siento rabia y está sustentada en una frustración grande, mediana o pequeña, o en varias frustraciones, lo último que puedo hacer es acostumbrarme a vivir de un modo resignado en ese lugar de frustración. Existen personas que tienen ira solapada. ¿Qué sería una ira solapada? Un estado de irritación, límite, mal disimulado, tapado, oculto. Una persona siempre lista a explotar,
siempre presta a la agresión o a la resignación. Me resigno, pero estoy profundamente enojado y lo oculto, me lo trago. Son personas que después hablan a espaldas de otras. Por ejemplo, fugan por otro lado, por otros resquicios, esa violencia, esa ira, ese malestar. Trabajar mi impotencia primero está dado por confiar en que existen recursos. Siempre existen recursos que dan trabajo, que dependen de mi observación, mi desarrollar planes de objetivos y mi puesta en práctica de objetivos que muchas veces pueden estar representados por muy pequeños pasos. Este error es típico en muchas personas. El plantearse cosas lo suficientemente grandes como para pasar del todo a nada. Es muchísimo más posible, factible, humanizado no exigirme tanto y proponerme pequeñitos pasos, pero no defraudarme a mí mismo. Cuando yo me planteo un solo objetivo para mañana pequeñito y lo cumplo, o me planteo 2 o 3 pero al menos cumplo 1, no me traiciono a mí mismo. Le estoy dando a una parte mía que se ha ido resintiendo aire, oxigenación. Le estoy dando otro tipo de emociones. Sería como regar una plantita que hace mucho tiempo se encuentra desatendida. Hay una parte tuya llena de potencias, adormecidas, olvidadas, dejadas de lado por otra parte tuya. Cuando nos permitimos a nosotros mismos el resentimiento y lo único que proyectamos es o envidia, o queja, o bronca, en realidad ninguno de estas características resultan transformadoras de mi realidad. Es como tener un síntoma pero no hacer nada para mejorarlo. Cuando sentís cansancio, evidentemente, descansás. Cuando algo te está pidiendo por dentro una respuesta, si no la oís, si no le prestás atención, llevás tu propia interioridad a límites que, claro, se transforman en emociones negativas que cada vez nos hacen sentir peor. Hablamos de la ira, también hablamos de la rabia. La rabia unida a la impotencia y a la frustración. Cuando no podemos procesar las emociones, cuando no podemos procesar la realidad, cuando no aceptamos las cosas como son, solamente nos quitamos oxígeno de nuestra propia atmósfera. Y claro, cada vez en esa atmósfera más contaminada, negativa, enrarecida, nos cuesta mucho más respirar. Difícilmente podamos abordar todos los temas a la vez.
en algún punto ni siquiera es humano. Hay una desconsideración para conmigo mismo, hay una sobreexigencia. Cuando me trato a mí mismo con un poco más de comprensión, más cariñosamente, cuando me permito el cansancio porque merezco descansar, cuando me permito equivocarme porque errar es humano y a todos nos sucede, empiezo a tener capacidad, porque estoy más distendido, más tranquilo, menos dolido, para aprender hasta de mis propios errores. Y todo funciona prueba-error. ¿Cuántas cosas nos brinda de riqueza equivocarnos si lo sabemos aprovechar, si lo sabemos capitalizar? Cada una de estas pequeñas, nuevas maniobras humanizadas, ¿sabes qué significan? Que en lugar de tener una sola puerta y muchos sentimientos agolpados tratando de salir, vamos a tener una emoción por vez, un sentimiento por vez, y vamos a abrir más puertas. Las puertas tienen nombre. Una puerta es bajo mi exigencia. Otra puerta es me comprendo, me perdono, me doy otra oportunidad. ¿Sabés la importancia que tiene que vos te comprendas, te perdones y te des nuevas oportunidades? Otra puerta es ejercitar la autoobservación tranquila. La autoobservación tranquila en una atmósfera donde bajemos la ansiedad. Otra puerta, el sentarme a planificar modos de transformar. Las personas tenemos derecho a equivocarnos. Las personas no nacimos sabiendo en ningún orden. Las personas contamos con potencias innatas, con fuerzas y potencias dormidas que podemos volver a tomar para darle su espacio y ponernos de pie. En algún sentido, accionar te da la posibilidad de lograr exactamente lo contrario a la impotencia. Accionar es abrirte a un mundo en el cual, si bien tenés que aceptar muchas cosas tal cual son, vos formás parte de ese mundo y hay un radio de acción que te pertenece. Accionar significa que aprendo a aceptar las cosas como son, pero también asumo que hay algo que yo puedo hacer. La rabia que me bloquea, que me tapa, que me inunda, que me ciega, me saca de la acción. Me paraliza. A veces es un lujo permitirnos a nosotros mismos quedar naufragando en estos sentimientos por tiempo indeterminado. Siempre hay batallas entre la razón y las emociones y nadie podría pedirte que domines todo. Y hay cosas que por supuesto nos exceden a la voluntad y hay cosas que no vamos a poder. Pero si hay algo, por pequeño que sea, que dependa de vos y que podés hacer por mejorar, ¿por qué no brindártelo vos mismo, a vos mismo,
como aporte. ¿Qué pasaría si todos los días, en lugar de ser un resentido, o en lugar de estar lleno de rabia, o en lugar de estar lleno de impotencia, todos los días sumaras una nueva pequeña acción? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en el transcurso de los días, las semanas y los meses? Tendrías una situación completamente nueva, que solo depende de que vos lo pruebes, lo intentes, lo experimentes. Solo depende de vos. No sé si alguna vez viste o escuchaste en nuestro programa la metáfora de la campana. Hay una campana, está pendiendo la soga. La campana está perfectamente dotada para cumplir su función, que es emitir un sonido. Si nadie viene y mueve la soga, nunca cumplirá su función. Lo mismo pasa con esa cuerda interior de la cual pende tu voluntad. Si vos interiormente tomás la decisión de obrar de otro modo, podrán desencadenarse una serie de aspectos nuevos, de potencias y de acontecimientos que dependen de ese primer movimiento que solo vos podés hacer. Comenzamos a hablar, para hacer una especie de síntesis de algunos puntos claves que hemos recorrido. Comenzamos a hablar, decía, de la ira. Y allí mencionamos, surge quizás como una emocionalidad tendiente a limitar determinado peligro, a poner un límite a una determinada amenaza. Sin embargo, nos exponemos habitualmente a perder el control y es muy relativo que limitemos la amenaza o que empeoremos las cosas. A veces sí limitamos, a veces nos podemos complicar bastante y peor. Allí, en la ira, también describimos que algunas personas tienen una conducta adquirida de simular ira. ¿Por qué? Como un modo de controlar a otras personas, un modo de manipulación, una dinámica de funcionamiento que quizás le rinde algunos frutos a quien lo hace, o cree que le rinde algunos frutos en la medida en que lo que está buscando es que otras personas hagan lo que éste quiere que hagan. Entre paréntesis, es difícil que podamos construir algo satisfactorio si estamos ubicados en un lugar de manipulación. Generalmente lo mejor de todos nosotros surge cuando cada uno en nuestra interrelación puede manifestarse con menos tensiones, con mayor autenticidad, con mayor fluidez, donde cada uno puede hacer el juego que desea y tal cual lo desea. Pasamos después por el tema de la rabia y tratamos de mencionar que en la rabia puede haber algo así como emociones agolpadas por una puerta, todas las emociones a la misma vez tratando de salir y no pudiendo hacerlo. Mencionamos que quizás se trata de una dificultad para administrar esas emociones. También mencionamos como ejemplo que puede tratarse de una dificultad para administrar los hechos o para aceptar la realidad. Y te pregunté cómo estabas en tu capacidad de aceptación y de administración de los hechos. La persona con rabia puede caer en tensión y en resentimiento. Y la persona resentida
puede malograrse, ya que tiende a estar paralizada en estas emociones. Lo opuesto, la autoobservación, bajar nuestras propias exigencias, aceptar que podemos sufrir o sentir dolor por determinado hecho, pero que de nada nos sirve rendir tributo toda la vida a la persona que nos dañó o al acontecimiento que nos afectó. Seremos los principales perjudicados si insistimos en no producir ningún cambio en esta actitud. Y a la hora de hablar de cambios, recordamos, como siempre, proponernos pequeñas cosas, pequeños pasos, un pequeño objetivo que nos una al entrenamiento de la valentía en lugar de la cobardía y de la acción en lugar de la parálisis. Si cada día nos hacemos cargo de una cuota de acción, si cada día ponemos algo de nuestra vida en movimiento, nos vamos a conectar con otro tipo de sentimientos mucho más virtuosos que el resentimiento o la rabia. Nos vamos a poner seguramente en contacto con el yacimiento interior de potencias, aspectos valiosos que están esperando salir a la superficie si vos te das a vos mismo la oportunidad.